Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Mientras mientras esperamos un ratito, voy a seguir aceptando a los compañeros que están ingresando. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Segundito, voy a seguir aceptando a los compañeros y comenzamos en breve. Bueno, creo que hasta el momento son todos los que están pidiendo para ingresar. En honor a lo que ya están, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, antes que nada quiero comentar ciertos puntos. Uno de ellos es que la asistencia ya está ya habilitado en el campus para que puedan colocar el presente correspondiente. En la semana pasada estuve colocando yo los presentes puestos por el inconveniente que se tuvo. No sé si pudieron confirmar o corroborar eso. Y por otro lado, quiero comentar un poco sobre el pedido que varios grupos y compañeros me hicieron con relación al dar algún ejemplo de una tesis ya realizada como para poder servirles de guía. Yo, como les comenté la semana pasada, esto yo tendría que, o sea, estuve consultando con la Secretaría Académica de nuestra facultad, en el cual ellos me dieron la siguiente respuesta, ¿verdad? Que no puedo pasarles un trabajo terminado de una tesis, puesto que el ideal o la finalidad de esta materia consiste en que ustedes, mediante el programa y la estructura que tenemos y que está en el campus, puedan ir realizando propiamente el propio trabajo de cada uno de manera grupal o individual, de acuerdo a cómo estén trabajando. Lo que sí también me dijeron que con todo este levantamiento de la cuarentena que se está haciendo de manera sistemática o paulatina, se piensa o se cree que para noviembre aproximadamente se estaría levantando como para que algunos puedan solicitar una hora específica como para poder ir a ver las tesis que obran en la biblioteca. Algunos también de los compañeros ya me estuvieron enviando ya trabajos bastante avanzados en algunos casos y otros están teniendo un buen comienzo. Lo que me gustaría es saber si es que... también estuve dando ya un aviso en el campus que por cuestión de tiempo no pude hacer esa lista también de temas aprobados y alzarlo en el campus, por lo que estuve dando ya la aprobación de manera ya sea por el WhatsApp o ya sea también por el correo. No sé si es que con todo esto tienen alguna consulta, alguna duda.
Y no, profe, hasta el momento. Ya, perfecto. Si es que no hay ninguna duda, entonces, para continuar, o sea, para dar inicio con la clase de hoy, y estaríamos viendo también lo que sería nuestro capítulo 3, el cual hace referencia a lo que es la parte de demanda, oferta, comercialización, la parte de ingeniería comercial y otros temas el cuales estarían tocando en el campus, o sea, perdón, en el trabajo a ser realizado. Un segundito, lo comparto en mi pantalla y damos inicio, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta. Sí, te escucho antes de compartir la pantalla. ¿Se me escucha bien? Sí, súper. Sí, profe, yo te pasé de lo que trataría mi tema y te volví a pasar el nombre. ¿No hay problema en eso? No, no hay ninguno. Dale, profe, gracias. Dale, perfecto. Me avisan cuando ven la pantalla, por favor. Ya se ve, profe. Perfecto. El material el cual estamos viendo el día de hoy sería nuestra unidad 3, el cual estaríamos haciendo un poco un repaso de todos los términos y conceptos básicos que estaríamos utilizando y desarrollando en nuestro trabajo, el cual sería la parte de demanda, oferta, comercialización, entre otros. Cuando estamos hablando de demanda, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se define como la cantidad y la calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores. La demanda puede ser total o de mercado también. Cuando estamos hablando de demanda total o demanda de mercado, estamos hablando de la misma cosa. Un segundito, me aguardan, por favor, ya estoy con ustedes. Dale, profe. Y varias más BBI. Sì, signore, hai. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Disculpen acá estoy en la faceta de padre también ahora. Entonces, como estamos viendo, cuando estamos hablando de demanda, estamos hablando de la cantidad en cuanto al consumidor está dispuesto a pagar por un determinado producto o servicio. Cuando estamos hablando de la demanda, también estamos hablando no solamente del precio, es decir, no estamos hablando solamente del precio y del dinero que uno tenga disponible para poder adquirir un producto o un servicio, sino que también estamos hablando de la calidad que nosotros esperamos
obtener de acuerdo a ese producto o servicio que nosotros compramos. Avanzando un poco, tenemos también que existen ciertos criterios a la hora de la clasificación de una demanda. Cuando estamos hablando de esos ciertos criterios, estamos hablando de 4 puntos, que son la demanda con relación a la oportunidad, a la necesidad, a la temporalidad y al destino. Cuando estamos hablando de aquella demanda que esté relacionada con la oportunidad, estamos hablando de 2 puntos. Que nosotros, al adquirir un producto, podemos tener 2 formas de percibirlo. Si es que nos gustó o no lo gustó. Es decir, tenemos una demanda, podemos tener una demanda insatisfecha o satisfecha. Cuando estamos hablando de la demanda según la necesidad, podemos tener aquella demanda que hace referencia a los bienes sociales y nacionalmente necesarios, como también de aquellos bienes no necesarios o de gusto. Cuando estamos hablando de bienes sociales nacionalmente necesarios, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la canasta básica, el cual está compuesto por la parte de panificados, la parte de legumbres, carne, leche, etc. Cuando estamos hablando de aquellas demandas de bienes no necesarios o de gusto, estamos hablando de aquellos productos que nosotros lo adquirimos, pero no bajo una premisa en especial que nosotros necesitábamos ese producto o servicio. Por darles un ejemplo, cuando uno se va al supermercado, adquiere lo que se va a buscar, pero a lo mejor ve alguna revista, algún producto que no está dentro de sus necesidades y lo adquiere. Eso es llamado también la demanda de bienes no necesarios o de gusto. Ahora, cuando estamos hablando también de la demanda según la temporalidad, estamos hablando de acuerdo al periodo, de acuerdo al tiempo de duración de ese producto dentro del mercado. Para ello, lo que tenemos es la demanda continua, cíclica o estacional. Es decir, tenemos aquellos productos que tienen un parámetro o tienen un tiempo de duración el cual el cliente pueda adquirir el producto, pueda adquirir ese servicio. ¿Qué quiere decir eso? Por darles un ejemplo, en las ensaladas, las tortas de frutilla, etcétera, que son tan conocidas, por ejemplo, hacia Atehuá, el cual tiene su temporada alta, el cual es tiene un tiempo de duración entre 30, 40, 45 días. Después eso se acaba, eso y se continúa con otro producto. Y cuando estamos hablando también de la continuidad cíclica o estacional, perdón, la cíclica o estacional es la que le comenté que es por temporada. Cuando estamos hablando de la temporalidad continua, estamos hablando de aquellos productos que existen, mejor dicho, están para ser comercializados los 365 días del año. El ejemplo sería, por ejemplo, lo que sería la parte de shampoo, perfumes, colonias, desodorantes, en Presto Barba, en la parte de canasta básica, etc. Ahora, cuando estamos hablando de la demanda, según el destino, pueden ser de bienes finales o de bienes intermedios o industriales. Cuando estamos hablando de aquellas demandas de bienes finales, estamos hablando cuando yo me voy, adquiero un producto y un servicio para mi utilización. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy, por ejemplo, y compro algún shampoo, alguna Presto Barba y lo utilizo yo, es una demanda de bien final. Pero cuando estoy hablando de que yo me voy a comprar 7, 8 tuercas y esas tuercas las vuelvo a vender
estoy hablando que es una demanda de bienes intermedios o industriales. ¿Por qué? Porque yo lo vuelvo a revender, no lo estoy consumiendo yo. Entonces, cuando definimos los criterios para la clasificación de la demanda, teniendo en cuenta la oportunidad, la necesidad, la temporalidad y el destino, tenemos en cuenta cuáles son los ítems a seguir, pero también tenemos los subtipos de demanda, en el cual tenemos la satisfecha saturada y la satisfecha no saturada. Cuando estamos hablando de aquella demanda satisfecha saturada, estamos hablando de aquellos productos los cuales los adquirimos, ya sea productos o servicios, pero no es de un solo mercado. Podemos tener de varios, por ejemplo, en la parte de calzado. Tenemos calzado tanto para niños, para caballeros, para damas, la cual el mercado de calzados podría estar saturado, pero no en un mismo escenario, sino en distintos segmentos dentro de un solo mercado. Y en cuanto a la demanda satisfecha no saturada, estamos hablando de aquellos productos o servicios que se adquieren, que no satisfacen, pero no es de una gran circulación. Por ejemplo, los vehículos de alta gama, los últimos modelos de celulares, entre otros. Continuando un poco, ahora tenemos lo que es la definición de la oferta. Cuando estamos hablando de la oferta, estamos hablando de todo lo que el productor tiene para ofrecer al consumidor. Estamos hablando de todos los productos y servicios que nosotros como fabricantes podemos ofrecer al mercado. Ahora, viendo otro punto también importante, estamos hablando del precio. ¿Qué es el precio? Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o de un servicio. Es decir, el precio es el valor que uno le da a un producto o un servicio para su adquisición. Pero cuando estamos hablando del precio, también estamos hablando de lo que es el valor que uno le da a un determinado producto o servicio. Por darles un ejemplo, yo me voy a adquirir un jugo de naranja en el Lido, podría tener un costo de 15.000 guaraníes aproximadamente el vaso. Pero si yo me voy a adquirir el mismo jugo de naranja en el mercado 4, a lo mejor voy a conseguir a 5.000. El producto es el mismo, la calidad pudiera ser igual también, pero el valor que yo le doy es distinto. Eso también hay que tener en cuenta a la hora que uno elige el producto que va a comercializar, teniendo en cuenta el mercado al cual quiere ingresar. Ahora, cuando estamos hablando de análisis de los precios, estamos hablando que es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o un servicio. Cuando la oferta y la demanda están en equilibrio, es lo que se logra la negociación. Cuando estamos hablando de una demanda en equilibrio, estamos diciendo que tanto el productor aceptó vender a un determinado precio al consumidor y este lo aceptó. Entonces ahí formamos lo que es la negociación. Ahora bien, los precios pueden ser locales, nacionales, de zona fronteriza o internacionales, y es de suma importancia la delimitación de tales definiciones, ya que cualquiera o uno de los contrarios podría caerse en descalabro. ¿Qué pasa? A la hora de elegir un determinado producto o servicio, aparte de ver las cualidades o la necesidad o la satisfacción que me puede ofrecer eso, tengo que ver también cómo está conformado el precio, es decir, si es que estaría en moneda local, si estaría en moneda extranjera, o si es que
podría estar influenciada por la caída o la suba de dicha o cual moneda. Por ejemplo, a la hora de comprar un vehículo, las cuotas por lo general podrían estar en dólares, pero ¿qué pasa? Hoy el dólar puede estar a 7.000, el próximo año puede estar a 5.000 o puede estar a 10.000, es decir, tiene una fluctuación bastante pronunciable, por lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar estos tipos de análisis. Ahora, cuando estamos hablando de comercialización, estamos hablando del conjunto de actividades vinculadas al intercambio de bienes y servicios entre productores y consumidores. Poner a la venta un producto o darle condiciones para distribución para su venta. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de comercialización, estamos hablando de realizar o de concretar un negocio. Cuando estamos hablando de negociación, estamos hablando de por lo menos dos partes involucradas, que sería el que ofrece el producto o servicio y la persona que estaría queriendo pagar un precio determinado para adquirir esos servicios. Cuando leemos o estudiamos lo que es el estudio técnico, siempre estamos hablando con relación a la necesidad o al precio dentro de un proyecto. Este estudio tiene por objetivo el verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se presente y analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y las organizaciones requeridas para realizar la producción. Es decir, cuando estamos hablando de poder realizar un proyecto, aparte de definir la oferta, la demanda, la comercialización, el análisis de precios, también tenemos que determinar la parte técnica, pero la parte técnica también incluye un todo. Es decir, tenemos que analizar lo que es dónde vamos a estar ubicados, la zona geográfica, tenemos que ver la estructura con la que contamos como para poder ofrecer los mejores servicios o las mejores fabricaciones, como también tenemos que tener si el local no es lo suficientemente grande o si nos queda demasiado pequeño, como de acuerdo a eso ver la cantidad de personales que podemos estar teniendo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una sobrepoblación de funcionarios, ¿qué pasa? Yo voy a estar pagándole a cada uno una cuota mensual, un sueldo mensual, el cual me podría generar no cierta rentabilidad. En cambio, si es que yo tengo el personal adecuado, teniendo en cuenta el espacio determinado, puedo generar mayor producción teniendo un personal un poco más reducido. Pero tampoco me puedo ir totalmente al otro extremo de tener pocos personales, porque ahí puede influenciar y puede realizarse una producción a menor escala, los cuales no sería beneficioso ni sería beneficiado nadie. Este estudio técnico se divide en 4 partes, los cuales vimos una introducción, ya que sería el tamaño físico del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo del análisis administrativo. El análisis administrativo lo veremos en el siguiente esquema, que hace referencia al estudio minucioso de cada punto ya a ser estudiado. El primero de ellos hace referencia al análisis y determinación de la localización del proyecto. Es decir, dónde va a estar nuestra actividad comercial, en qué zona estaríamos colocando ese producto. Luego tenemos el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, cosa que ya fuimos viendo teniendo en cuenta la capacidad de producción y personal que tendríamos. También tendríamos que ver la ingeniería de proyecto
la ingeniería de proyecto, identificación y descripción del proceso, el cual hace referencia a tener un orden de cuál serían los procesos a seguir para la elaboración de nuestro producto. Luego tenemos análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros de insumos. ¿Qué pasa? Cuando elegimos elaborar o desarrollar un producto determinado, aparte de ver local, de ver la parte de infraestructura, de ver la parte de costos, lo que tenemos que hacer referencia también es si es que no sería rentable y si no sería fácil conseguir los insumos como para poder realizar la compra de nuestra materia prima para la terminación de nuestros productos. Hay que ver la accesibilidad a esos productos, hay que ver el costo también de dichas disponibilidades. Ahora, tenemos también las partes del estudio técnico. La primera de ellas hace referencia a la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Acá estamos hablando de la parte legal. Cuando estamos hablando de la parte legal, estamos hablando que una empresa pudiera ser SA, SRL o unipersonal. Por lo general, en el trabajo que estarían trabajando cada uno de ustedes podría ser una SA o una SRL. En algunos casos, pero o sea, no hay mucha cantidad de trabajo en ese sentido en cuanto a las empresas unipersonales. Ahora, el análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Este es el primer paso en el estudio técnico, ya que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital. Pues se debe equilibrar costo de transporte, costo de materia prima, costo de distribución, costo de oportunidad de negocio, los costos de arrendamientos o de inversiones, inmuebles, zonificación, uso de suelo, etc. Es decir, cuando estamos viendo, o estamos analizando, mejor dicho, cuál sería nuestra zona de influencia, lo que tendríamos que ver o analizar sería si es que esa zona no estaría dando la cantidad de la cantidad de movimiento en cuanto a clientela, de rotaciones de mercaderías, de inventario, como para poder ver si es que no sería conveniente esta zona, aquella zona o esta zona. Ahora, el tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Si es que nosotros queremos determinar qué tan grande es una empresa, no solamente se va a determinar por lo que es el tamaño en sí de la empresa ni la infraestructura que tiene, sino se va a analizar también por la cantidad de producción que tiene por día. Es distinto tener o entablar relaciones comerciales con una empresa el cual te fabrica, por darles un ejemplo, 100 piezas de tuercas por día. Y es muy diferente tener relaciones comerciales con empresas que comercializan en vez de 100, 10.000 tuercas por día. ¿Por qué es diferente esto? Porque tenemos los costos de escalas. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor producción que nosotros tengamos y podamos utilizar la capacidad de nuestra producción total, como vamos a comprar a gran escala, vamos a tener costos más baratos. Por ende, podríamos aumentar la rentabilidad que tenemos. En la práctica, determinar el tamaño de una empresa, de una unidad de producción, es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda.
en donde el tamaño propuesto solo debe aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño, la disponibilidad de materias primas o insumos, la tecnología, los equipos y el financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de mi empresa también debe ser medido de acuerdo al tamaño de mi mercado, por ende al tamaño de la demanda que yo espero. Si es que yo espero una demanda no muy grande, me dedico a la parte de suelas para calzados, en vez de estar fabricando, o sea, en vez de calcular que yo voy a necesitar 100.000 pares de suelas, yo puedo preparar mi producción, mi fábrica, mi montaje, como para llegar a ese número, según investigaciones de mercado que arrojaron ese número. Pero si es que el mercado me dice que yo puedo vender, en vez de 10.000, puedo vender 100.000, pero yo dejo igual mi fábrica para capacidad de 10.000, mi demanda va a absorber lo que sería el tamaño de mi empresa. Por eso es de vital importancia determinar lo más cuidadosamente posible lo que hace referencia a la cantidad de demanda que podríamos tener en nuestro mercado. Definir el tamaño más adecuado es de vital importancia asegurarse de que se cuente con el personal más apropiado, es decir, como ya les comenté ya, ni en exceso por debajo del perfil deseable, ni en exceso por encima del mismo, ya que cualquiera de los dos motivos puede crear una improductividad. Este sería una pequeña muestra de lo que sería la distribución de nuestras plantas, es decir, de la organización en la cual estaríamos estudiando. Estaríamos viendo lo que es la parte, por un lado, la parte de oficina, la parte de depósito, y todo esto haría referencia a la parte de producción. Ahora, cuando estamos hablando también de lo que es la parte del objetivo que tiene el tema de determinar el correcto tamaño de nuestra organización, el objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente a la instalación, el funcionamiento de la planta. Esto es desde insumos, desde suministros, procesos, maquinaria, etc. Es lo que fuimos resumiendo, es decir, es lo que fuimos analizando a lo largo de esta clase, que necesitamos definir lo que es la parte de instalaciones de acuerdo a la demanda, del tamaño de producción, también dependiente de la demanda, como así también tenemos que no olvidar lo que hace referencia al insumo, suministro, materia prima, maquinaria, si serían fáciles, mejor. La palabra no es fácil, si sería accesible acceder a ellos, como también si es que podríamos acceder también a la materia prima. Porque ¿de qué nos sirve fabricar productos los cuales las materias primas no son tan fáciles de conseguir? A lo largo estaríamos tambaleando y estaríamos cambiando ya de producto o servicio que estamos ofreciendo al mercado. Bueno, eso fue, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Nos quedan 2 minutitos. Quería saber si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, si es que no tienen ninguna consulta, pregunta, nos estaríamos viendo entonces la próxima semana.
Muchas gracias a todos. Feliz resto de jornada. Igual. Dale, Gracias, profe. profesor. Gracias.